Bendito Padre, también te queremos dar gracias por este tiempo en el que podemos abrir tu palabra. Y quiero pedirte en especial que nos ayudes a estar atentos, porque el tema que vamos a ver hoy es complejo y complicado. Y quiero que me ayudes a mí a explicarlo lo más claro posible y a mis hermanos a poner atención y que lo puedan entender lo más claro posible, Señor. Y tú, al final, cuando todos escuchemos este mensaje, podamos estar tan agradecidos contigo, Señor, y glorificarte por todo lo que hiciste por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta es nuestra segunda exposición sobre lo que en teología se llama las doctrinas de la gracia. Y voy a volver a decir lo que dije la semana pasada. Ese es un grupo de 5 enseñanzas o doctrinas que nos ayudan a ver y comprender que si nosotros, hombres merecedores de condenación eterna, llegamos a ser salvos o salvados de la ira de Dios y se nos acepta en el cielo, es únicamente por lo que Él hizo, hace y hará a favor de nosotros, sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, para ganarlo o para retenerlo. ¿Ok? Quiero volverlo a leer. Este es un grupo de 5 enseñanzas o doctrinas que nos ayudan a ver y comprender que si nosotros, hombres merecedores de la condenación eterna, llegamos a ser salvados de la ira de Dios y se nos acepta en el cielo, es únicamente por lo que Él hizo, hace y hará a favor de nosotros, sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, para ganarlo o para retenerlo. Y dado que esto se llama las doctrinas de la gracia, no quiero dar por hecho que todos conocemos esta palabra, gracia. Entonces quiero que definamos gracia. Porque también otra cosa que pasa con esta palabra es que creo que casi el cristiano se la ha adueñado en su término que lo usamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa gracia? ¿Quién me puede definir qué significa gracia? Regalo. Un regalo. Un regalo inmerecido. ¿Qué más? No es la simpatía. También significa simpatía. En otro aspecto significa simpatía, ¿no? Pero en el contexto en el que lo usamos los cristianos, o en el contexto en el que lo usa la Biblia, de hecho, básicamente significa regalo inmerecido. Pero ese es un término que también los cristianos ya lo conocemos y de repente se empieza a ir el significado, se empieza a perder el peso, ¿no? Entonces yo quisiera poner o agregar algo a eso, ¿no? Gracia significa que Dios nos da su favor a pesar de ser inmerecedores de ese favor y o incapaces de devolverle el favor. ¿Sí me explico? Gracia significa que Dios nos da su favor a pesar de que somos inmerecedores de ese favor y que de ninguna manera podemos devolverle ese favor. Eso es gracia. Por eso este grupo de doctrinas se llama las doctrinas de la gracia, porque el hombre, por su pecado, queda totalmente incapacitado en su deber para con Dios, totalmente incapacitado. Pero Dios da gracia abundante, como dice Juan, de su plenitud todos hemos recibido. ¿Qué dice? Gracia sobre gracia. La gracia es que Dios nos da algo o nos da su favor y el hombre solamente pone la mano. Entonces, en todo lo que gira alrededor de la salvación, Dios es el que da y el hombre
solo recibe. De hecho, eso es lo que exactamente quiere decir la primera bienaventuranza. ¿Se acuerdan cuál es la primera bienaventuranza de Mateo 5, del Sermón del Monte? ¿Perdón? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La imagen aquí no es la de, ay, soy pobre y no tengo para pagar Netflix. No. La pobreza que menciona aquí es la de un pordiosero, inválido, que lo único que puede hacer para obtener su sustento es levantar la mano y depender de la gracia de alguien más. ¿Bien? Eso significa gracia. Y así es la salvación. La salvación es de pura gracia. Nada del hombre. Absolutamente nada del hombre. Por eso entonces estas 5 doctrinas reciben el nombre de las doctrinas de la gracia. Ahora, lo que estamos haciendo en este mensaje es presentar, la verdad, a manera de introducción, porque podemos profundizar durante un año sobre todo esto. Pero digamos que lo que quiero hacer es ponérselos en su mente, ¿sí? Y digamos que cada mensaje es una introducción a cada doctrina. ¿Bien? Y lo que estamos haciendo, o lo que estamos intentando hacer con estas 5 enseñanzas, es que nuestros corazones se inflen de gratitud y de asombro. Que nuestros ojos espirituales puedan ver cada vez mejor a Dios y su gracia. Que cuando estemos llenos de esa gratitud y ese asombro, de nuestra boca pueda salir un wow. No sabía esto, no lo sabía, o sea, y eso ya pasó, ¿no? Creo que es esa expresión involuntaria de no forzada ni planeada, sino voluntaria, es la alabanza. Y es una alabanza adecuada, porque es una alabanza después de ver tanta gracia de Dios hacia nosotros. Porque dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, esto es gracia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la justificación y la santificación también es gracia. Y en amor nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo. Que lleguemos a ser hijos de Dios, adoptados, es gracia también. Conforme a la buena intención de su voluntad, y termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el propósito de todo esto, de todo lo que Dios hace en nosotros en la salvación, es para que miremos cuánta gracia ha tenido y la califiquemos como es una gracia admirable, es una gracia magnífica, es una gracia gloriosa, y de nuestra boca puede decir, de nuestro corazón y de nuestra boca puede decir, amén, gracias Señor, gracias. Esa es alabanza. Entonces creo que esta es la razón más grande por la que estamos estudiando esto. No para llenarnos nuestras mentes de doctrinas, pero esas doctrinas sirven para impulsar nuestro corazón hacia Dios. Entonces, ese es el propósito. Cuando entendamos estas doctrinas, las comprendamos, las pongamos en nuestro corazón, fluya esta alabanza. Bueno, entonces la primera doctrina que vimos, ¿cómo se llama? La semana pasada vimos esta doctrina. ¿Cómo se llamó la primera doctrina de la gracia que vimos? Ya no los voy a predicar. Sí. Tiene algo que ver con la predestinación. Elección incondicional. ¿Una persona me puede resumir en menos de un minuto qué es esto de la elección incondicional? La presencia de Dios desde antes de la fundación del mundo para... ¿Puedes hacerlo más claro?
Pues que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ok. Más claro todavía. Que solamente por su voluntad nos salvó a quien quiso, quien Él quiso. Ok. Desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió a un grupo de personas. ¿Por qué motivo o con qué condición los eligió? Por eso se llama incondicional. No hay condición. Solamente que desde su voluntad perfecta y sabia, Él dijo, tú sí, tú perteneces acá. Bien. Eso es básicamente lo que significa la elección incondicional. Y podemos ver la gracia de Dios ahí por completo. Porque de no ser así, de no escoger a este grupo, todos, sin falta, todos estaríamos en el infierno. Entonces, de entre todos los que iban a ir al infierno, escogió a un grupo para salvarlos. Eso es gracia, pura gracia. Entonces, así también esa doctrina que vamos a ver, su gracia es la que actúa en favor de nosotros. Bien, entonces, mientras la vemos, mientras vamos digiriendo esta doctrina, quiero que estemos meditando en, wow, esto es gracia. ¿O es gracia? Preguntarse, ¿esto es gracia? Bien. Entonces, antes de introducir esta doctrina, quiero decirles que esta doctrina de las 5 es la más difícil de aceptar. Sin embargo, creo que la Escritura es amplia para explicarla. Y si la Escritura la explica, y creo que lo explica muy bien, creo que debemos poner nuestro corazón ahí y aceptarla. Por esta doctrina, bueno, ya vimos que los arminianos, ya vimos toda esta historia de los arminianos y los calvinistas, ¿no? Los arminianos y los calvinistas están separados, por así decirlo. Pero también por esta doctrina, los calvinistas de 5 puntos se dividen de los calvinistas de 4 puntos. Y dices, ¿qué es eso? Bueno, simplemente significa que hay personas que creen en todas las doctrinas de la gracia menos en esta. ¿Ok? Y hay personas que creen en todas las doctrinas de la gracia, incluida esta, ¿no? Bien. ¿Se puede creer o sea, si la iglesia cree en 5, ¿tú puedes creer en 4? ¿Te refieres a una iglesia local? Sí. Yo creo que no. Como las doctrinas de la escatología, por ejemplo, opcionales. Mira, para ser salvado necesitamos creer en el Evangelio, como lo vimos hoy, ¿no? Es todo. Sin embargo, creo que es sano, como dice, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y eso significa la unidad doctrinal, ¿no? Bien. Creo que es sano en una iglesia local que todos creamos lo mismo. Bien, pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, entonces los calvinistas que se denominan a sí mismos calvinistas de 4 puntos no aceptan esta doctrina. Bien, ¿cuál es esta doctrina o enseñanza? ¿Alguien se lo imagina? ¿Alguien se lo sabe? Bueno, yo fui a casa de oración y no creo en eso. Ok, ¿cuál es? La de la predestinación o que la... Ajá. Y en otra que dice que la salvación no se pierde. No, no es ninguna de estas. No. Bueno, esto solo se menciona que hay un montón de formas en las que un cristiano cree en estas doctrinas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando entonces de las 5 doctrinas de la gracia. Y la que vamos a ver hoy se denomina, o su término formal es expiación limitada. Expiación limitada. También se llama expiación real y también se llama expiación efectiva, o también se llama redención definitiva, o también se llama redención particular. Ahora, ¿por qué tantos nombres? Quiero empezar con eso. ¿Por qué tantos nombres? ¿O por qué no se ponen de acuerdo? Por ejemplo, la doctrina de la perseverancia de los santos es esa, ¿no? Pero ¿por qué a estas doctrinas cada pastor, cada teólogo intenta darle un nombre más específico? Creo que es un esfuerzo para aclarar de qué trata la doctrina. Bien.
¿De qué trata esta doctrina de la expiación limitada? Básicamente esta doctrina enseña que la expiación de Cristo, o sea, lo que hizo Cristo en la cruz, el pago que hizo por los pecados, es suficiente para todos los seres humanos, pero efectivo solo para los que creen en Él, o sea, este grupo de elegidos. Hay un maestro teólogo que se llama R.C. Sproul, que lo pone de esta manera: Dios el Padre diseñó la obra de redención específicamente con miras a proveer salvación para sus elegidos, y que Cristo murió por sus ovejas y entregó su vida por aquellos que el Padre le había dado. O sea, ¿qué significa? O en palabras más claras, esta doctrina nos quiere enseñar que Cristo no murió por todos y cada uno de los seres humanos, sino que solamente por sus elegidos. ¿Lo habían escuchado antes esto? ¿Quién lo había escuchado antes? Levanta la mano. Ok. ¿Puedes ver por qué es difícil aceptar esta doctrina? ¿Por qué es difícil? Porque no todos entran en Pues es una. Eso es un hecho. Eso es un hecho porque sabemos que no todos van al cielo. Pero ¿por qué es difícil aceptar esta doctrina de que solo Cristo murió por sus elegidos? Porque pues todos quisiéramos creer en el universalismo, debido a que como no tenemos... Perdón, ¿qué es universalismo? De que todos murió por todos los seres humanos, el Señor Jesucristo. Ok. Y Bueno, perdón, universalismo significa más que nada que todo el mundo va al cielo. sí, Ujú. sí. Y pues me imagino que en la inseguridad que todos poseemos de vez en cuando, quisiéramos estar dentro de ese grupo, por inmenso que sea, y decir, bueno, si fui elegido, pues quisiera creer en eso, aunque sé que no es así. Y para eso es difícil, y pensar que Dios puede llegar a ser injusto. Ok, En ese sentido, si no entiendes realmente lo que significa. ok, bien. Yo creo que también es difícil porque todo el tiempo se nos ha enseñado que Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Pero vamos a verlo, y creo que la Biblia va a ser muy específica en esto. Vamos a ver. Ahorita voy a explicarles lo que significa todo. Y después vamos a ver pasajes que vamos a ver cómo lo apoyan todo esto, ¿no? Bien. Entonces, ahí está la doctrina. Eso es la doctrina. Y aquí está el problema, ¿no? Para aceptarla. Entonces vamos a adentrarnos a qué es esta doctrina. Vamos a ver en la Biblia qué significa todo esto, ¿no? Bien, lo primero que quiero ver entonces, para entender más esta doctrina, o mejor esta doctrina de la expiación limitada, es que este título consta de dos partes: expiación y limitada. Entonces, estoy seguro que en cuanto a la palabra expiación, la mayoría de nosotros tiene problemas, porque no entendemos muy bien qué significa expiación, ¿verdad? Es una palabra que no usamos, a menos, en nuestro lenguaje no usamos la palabra expiación, pero sí usamos una variación de expiación, que viene siendo la palabra expiatorio. ¿A alguien le suena esta palabra expiatorio? ¿En dónde la usamos? Chivo expiatorio. ¿Y en dónde más? El templo expiatorio. No pensé en otras cosas, o sea, dije, esas dos las usamos ahí. Bien.
Solo lo usamos ahí. ¿Y qué es un chivo expiatorio? ¿Alguien ha escuchado más esta expresión de chivo expiatorio? ¿En qué lo usamos o por qué lo usamos? ¿O por qué alguien la usa? En nuestra cultura ahorita. Alguien que le echan la culpa de algo. Ajá. Que no es realmente culpable. Sí, ahí está. Ahí la usamos. Cuando queremos echar la culpa para librarnos de... ¿Sí? Bien. Sí. Bien. ¿Qué significa la palabra expiación? Curiosamente esta palabra no aparece en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo aparece 97 veces. Y la mayoría de veces en el libro de Levítico. El diccionario bíblico Holman lo define así: expiación enfatiza la eliminación de la culpa a través del pago de la pena. Otra vez, la expiación enfatiza la eliminación de la culpa a través del pago de la pena. Y el diccionario bíblico Fawcett creo que completa más la idea. Dice, expresa la eliminación total de la culpa de una persona mediante un pago o rescate o mediante una víctima sustituta. ¿Ok? Que viene siendo la misma expresión de chivo expiatorio, ¿no? O sea, le echamos la culpa a alguien para nosotros librarnos de esa culpa. Bien. Pero el diccionario Fawcett agrega esta definición todavía más. Hacer expiación es dar o hacer aquello por lo cual cesa la alienación o separación y se produce una reconciliación. Por ejemplo, en el caso de entre Dios y los hombres, la expiación hace que el hombre y Dios sean amigos otra vez, porque alguien ya pagó la culpa, ¿no? Si juntamos todo esto, podríamos resumir que la expiación es la eliminación total de la culpa mediante el pago de una pena, logrando la reconciliación por medio de un rescate o un pago, o una víctima sustituta, y básicamente ese es el significado. Ahora, comenté que en el Nuevo Testamento no se encuentra esta palabra, pero hay una palabra que se usa generalmente en el Nuevo Testamento, que nomás se menciona 4 veces, para expresar esta misma idea, o casi esta misma idea, y esta es la palabra propiciación. Y quiero que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 24 y 25. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Y aquí está también la idea de expiación, ¿sí? Somos justificados por su expiación, ¿sí? En su sangre a través de la fe. Hasta ahí. Entonces la palabra propiciación no es igual a la palabra expiación, pero es muy similar porque la palabra propiciación enfatiza esta cuestión de la reconciliación, ¿no? Que es un aspecto de la expiación. Bueno, esto es lo que significa. ¿Alguna duda? Todos así. Todos. Ok, ¿qué significa expiación? Básicamente es la eliminación de la culpa por medio de un pago, y ese pago puede ser por medio de un sustituto, ¿sí? Bien, ¿de dónde surge el concepto de la expiación? ¿De dónde surge? ¿De dónde más o menos? Ok, el concepto formal, sí, desde Levítico, pero es el acto de la expiación se viene haciendo desde el principio de la humanidad. Miren,
Conocen la historia de Adán, ¿verdad? ¿Quién conoce la historia de Adán y Eva? Todos, muy bien. Dios es el creador del universo, pero también del hombre. ¿Bien? El hombre viene siendo una criatura. Y diría, para enfatizarlo más, una mera criatura. ¿Ok? Aparte de eso, bueno, y esto, el que Dios haya hecho al hombre es gracia. El que lo haya hecho existir, digamos que es un favor que el hombre no merecía o que el hombre no existía, entonces a Dios se le ocurrió y esto es gracia, ¿no? Aparte de pura gracia, se le otorgó una posición de gobierno. ¿Se acuerdan? Dios le dijo al hombre: gobierna sobre todo mi creación. Y aparte de pura gracia, Dios le da a una mujer como complemento ideal o perfecto. Pero solo para que el hombre no olvidara en qué posición estaba en cuanto a Dios, Dios puso un árbol, una regla y una advertencia. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora quiero que mantengan esto en mente: la posición de cada quien. ¿Quién es quién? ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Dios es el creador del universo y del hombre, el gobernante supremo sobre todo, al que se le debe honra, toda gloria, todo agradecimiento, toda obediencia. Este es Dios, esta es la posición de Dios. ¿Cuál es la posición del hombre? ¿Perdón? También todo nuestro amor. Muy bien, mire. ¿Cuál es nuestra posición? Mera criatura que le debe eso, todo eso, a Dios, a su creador. ¿Ok? Ahí están las dos posiciones. Quiero preguntarte algo. ¿Qué espera un creador de su criatura? ¿Qué espera un creador de su criatura? Ok, fidelidad, respeto, ¿sí? Amor, honra. ¿Qué? Que cumpla su función y que haga caso a lo que... Digo, pensando en un ingeniero industrial, ¿no? Que hace máquinas. ¿Para qué crea algo? Para que haga lo que él quiere que haga, ¿no? Imagínate si crea algo y de repente no hace... y que haga bolillos, dices, esto no sirve. Eso no es para lo que lo cree, ¿no? Está bien. Según Romanos 1:21, lo que espera Dios es honra y gratitud. ¿Sí? Honra y gratitud. Entonces lo que pasó fue que Adán, cuando comió el fruto, ¿qué pasó con eso? Deshonró la gloriosa soberanía de Dios. Esto tiene que ver con la posición. El hombre se esperaba que hiciera eso, que se esperaba que hiciera, que lo honrara, que lo obedeciera, que fuera agradecido, que fuera. Pero cuando se le presentó la tentación, tenía acá el mandamiento, no algo más. Y tienes que saber quién te lo está diciendo. Yo soy tu creador, ¿sí? Me debes honra, me debes respeto. Quiero que pienses en estas dos cosas. En primer lugar, ¿qué hará Dios ante semejante deshonra? ¿Qué hará Dios ante semejante deshonra? Debió de haberlo aniquilado. Mínimo. Aplicar su justicia
Porque al hombre se le dio una orden y la violó sin querer. No, con menosprecio. Tenemos que verlo así. La violó con menosprecio. Porque sabía, ahí estaban. De hecho, cuando Satanás se presenta a la mujer dice, no debemos hacerlo. ¿Ok? ¿Quién le enseñó eso a la mujer? Adán. La segunda cosa que quiero que pienses es esta. ¿Qué hará el hombre para pagar el costo de esta deshonra, teniendo en cuenta que a quien deshonró fue a su creador, que no solamente a su creador, sino al gobernante supremo y todopoderoso, a que se le debe honra máxima, y de quien viene todo y que él no necesita nada? ¿Qué hará el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? Nada. ¿Qué tiene el hombre que pudiera dar a Dios para limpiar la culpa de las ofensas a su creador, si todo lo que tiene viene de su creador? ¿Qué puede dar el hombre? Nada. Pero Adán tiene una idea genial. Agarra hojas de higuera y se cubre su culpa. ¿No es absurdo? Sí. Totalmente absurdo. MacArthur dice, su inocencia había sido reemplazada por la culpa y la vergüenza. Entonces intentaron cubrir su culpa con hojas de higuera. Bien, entonces lo único que le queda al hombre es recibir el castigo advertido, ¿no? Pero Dios hace algo que no podrías creer si no estuviera escrito. El Señor tiene muchísima gracia para con el hombre, muchísima. Y no le hace cumplir el castigo de la muerte. ¿Se acuerdan? Si el día que comas vas a morir. No le hace cumplir el castigo de la muerte. ¿Y dónde quedó su justicia? ¿Dónde queda la justicia de Dios? ¿Que no Dios es un Dios justo? ¿Dónde queda la justicia de Dios? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Dios lo va a olvidar nada más? ¿Así hace Dios las cosas? No. Imagínense este ejemplo. Llega el asesino de uno de nuestros hijos. Un asesinato premeditado, feo. Y entonces lo atrapamos y bueno, ya estamos ante el juez. Y que diga el asesino, perdón, ¿no? Y el juez diga, bueno, quedas libre. Dices, eso, si lo vemos así a Dios podemos decirle, qué injusto eres. No estás cumpliendo justicia. ¿Quién pagará? Porque Dios es justo y no olvidará. Dios es justo y su naturaleza exige que haga justicia. Es naturalmente justo, entonces Él va a ser justo. Bien, ¿qué hará? ¿Quién pagará? ¿Qué hizo Dios? Dios cargó en alguien provisional la culpa de Adán y Eva. A este ser provisional lo mató y con su piel cubrió la culpa de Adán y Eva. Génesis 3:21 dice, el Señor y Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Quiero decirles que antes de esto no había muerte. La muerte de este animal fue la primera muerte que hubo. No había muerte, la muerte entró con el pecado. Bien. Y aunque fue, hablando de esto es expiación, ¿ok? ¿Quién pagó por la culpa de Adán y Eva? Este animal.
Entonces, esta es la expiación, pero se instituyó formalmente hasta con Moisés, donde estaban los israelitas y en el desierto, todo esto se instituyó ahí. Y en especial, en un día muy especial, que se llama el día de la expiación. ¿Okay? Esto lo encontramos en Levítico 16. Vamos allá, por favor. Y hermanos, entender esto nos ayudará a entender muchísimo mejor lo que Cristo hizo en la cruz para beneficio de nosotros. Levítico 16, 5. No me voy a detener mucho para explicar porque creo que se van a estar imaginando las cosas. 16:5. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el becerro, que ya se le había mandado antes, como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación. ¿Qué es expiación? Para lavar su culpa mediante el pago de otro. ¿Sí? Entonces agarraba este becerro, lo degollaba diciendo, este está muerto por mi culpa. Yo debía haber sido eso. Esa es la expiación. Que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y aquí viene lo bueno. Y tomará 2 chivos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los 2 chivos, una suerte por el Señor y otra suerte para el chivo expiatorio. ¿Ok? Simplemente de alguna manera se hacían suertes y este va a ser el chivo para el Señor y este va a ser el chivo para la expiación. ¿Ok? Luego, versículo 9. Luego Aarón ofrecerá el chivo por el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el chivo sobre el cual cayó la suerte para el chivo expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como chivo expiatorio. Versículo 15. Después degollará el chivo por la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del becerro, y la rociará sobre el propiciatorio. Aquí hay una palabra. ¿Qué es el propiciatorio? Básicamente es la tapa del arca de la alianza, ¿ok? O el arca del pacto. ¿Saben ¿Quién sabe qué es el arca del pacto? Pues la hicieron de oro macizo. ¿Pero qué es? Que es un receptáculo de las leyes, donde están las leyes de Dios. Ok, básicamente es una caja donde estaban, ya ahorita está perdida, pero estaban las tablas de Moisés y la vara que reverdeció de Aarón y el maná y una parte del maná era testimonio de Dios, ¿saben? El propiciatorio es una tapa. Y tiene mucho simbolismo, muchísimo simbolismo que no me voy a meter ahora, pero digamos que es Dios. Es la representación del apaciguamiento de la ira de Dios. ¿Ok? Bien. Versículo 16. Hará pues expiación por el lugar santo, fíjense bien, a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así se hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que sí, los israelitas son culpables. Ellos pecan y están pecando y están pecando y están pecando. Entonces este día se instituyó para eso, para poner o cargar o transferir la culpa de los israelitas hacia los animales. Y entonces el precio se paga. Versículo 20. Cuando se acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el chivo vivo. Acuérdense, había dos chivos. Uno ya se degolló y el otro queda vivo.
Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del chivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos, ¿qué? Los pecados, sobre la cabeza del chivo, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Y el chivo, está en el versículo 22, y el chivo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria. Wow. Hubo un predicador que mencionó esto. En esta expiación se necesitaban 2 chivos para hacer algo que Cristo hizo, solo con su cuerpo. Él lo hizo. Él hizo esta expiación. Ahora, dice versículo 29, y esto será para ustedes estatuto perpetuo. El mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. 34. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año. Bien. Esto es la expiación. La expiación es la eliminación total de la culpa mediante el pago de una pena, logrando la reconciliación por medio de un pago o de una víctima sustituta. Y esto se hacía cada año. Y era porque era provisional, ¿no? Hasta que Juan el Bautista vio venir al que era el sustituto permanente. Y dijo, ahí está el Cordero, no que cubre por un año el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Este sustituto no cubría durante un año. Este era permanente, quitaba el pecado, la culpa del pecado permanentemente. Bien, ¿pueden captar toda la gracia de Dios para con nosotros en la expiación? Pura gracia. Porque en cada muerte Dios está diciendo, eso era para ti, eso era para ti. Cada año, y no solamente era cada año, lo hacían súper común, cada que pecaban, conscientemente tengo que llevar sangre. Porque era así, el templo parecía carnicería, era demasiada sangre, pero era un hecho de decir, esto era lo que a ti te tocaba, pero alguien ya lo pagó, por eso estás vivo, no más por eso, solo por eso, solo por eso tienes vida. Bien, entonces para continuar con el punto de este mensaje necesito preguntar esto. ¿Por quién murió Cristo? Si la expiación significa que se pagó el precio del rescate en este caso para poder tener comunión con el Dios vivo y para poder tener vida eterna, ¿por quién murió Cristo? Esa es la pregunta. Y hay 2 posibles respuestas. La primera respuesta es por todos y cada uno de los humanos. Y la segunda respuesta es por un grupo solamente, o sea, sus elegidos, de los que hablamos hoy. Gracias, Jiré. Como les comenté al principio, esta doctrina divide, y no necesariamente, lo comentó bien Israel, no necesariamente tenemos que estar peleados, porque no es una doctrina que necesitamos entender esencialmente para ser salvos. Pero creo que si la entendemos correctamente, lo que nos va a llevar es a alabar mucho más a nuestro Señor. Bien. Para responder esta pregunta tenemos que preguntarnos esto. ¿Cuál fue el propósito, plan o diseño original de Dios en enviar a Cristo al mundo a morir en la cruz? ¿Fue la intención del Padre enviar a su Hijo a morir en la cruz para hacer posible la salvación para todos, pero también con la posibilidad de que no fuera
eficaz. O sea, que no la asegurara para nadie. Porque, bueno, ahorita voy a explicar más. Continúa. R.C. Sproul lo menciona así, hace estas preguntas. Es decir, ¿Dios simplemente envió a Cristo a la cruz para hacer la salvación posible? ¿O Dios desde toda la eternidad tenía un plan de salvación por el cual, conforme a las riquezas de su gracia y su elección eterna, diseñó la expiación no para hacer posible, sino para asegurar la salvación de su pueblo? Esa es la pregunta. Y en cada lado hay unas cuestiones que tenemos que resolver. Lo que tenemos que entender con estas preguntas es, si decimos que Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos, tendríamos que preguntarnos esto: ¿esa muerte o esa expiación asegura la salvación de cada una de las personas? Esa es la pregunta. Entonces estamos hablando de si Jesús abrió solo la posibilidad, pero no asegura la salvación de alguien en específico. ¿Sí me explico? Porque si con su muerte asegura la salvación de todos, seríamos universalistas, y no lo somos, porque sabemos que hay gente en el infierno, ¿no? Esa es la pregunta. Ok. Pero si solo hace posible la expiación de todos, vuelvo a lo mismo. ¿Hay una garantía de que alguien en particular se salve? ¿O simplemente es la posibilidad para todos? Todo esto está detrás de estas preguntas. Y ese es el dilema. El punto, todavía podemos ir más adentro. Pregúntate esto: si Cristo en su muerte en la cruz hizo posible la salvación, ¿en quién recae la responsabilidad de obtener la salvación? ¿En el hombre o en Cristo? Porque ok, pero lo que manda esta doctrina es: Cristo ya hizo su parte, tú haz la tuya, porque ya la hizo posible. ¿Qué falta? Que tú vengas. ¿Sí me explico? Ya empieza a ver como irregularidades, ¿no? Pero si Cristo en su muerte en la cruz más bien asegura la salvación de los suyos, ¿en quién recae la responsabilidad? En Él, en atraerlos. Como dice Juan 12, dice: cuando sea levantado yo atraeré a todos a mí. Y no es una promesa, ¿saben? Es una promesa. Y con estas dos últimas preguntas, ¿quién es el responsable? Lo que se quiere estar diciendo es: ¿quién se lleva la gloria por la fe? ¿El hombre o Cristo? Todo esto está abajo de todo esto. ¿Quién se lleva la gloria? Si el hombre responde: yo creí, yo creí. Gracias, Dios, porque mandaste a Jesucristo y Cristo hizo posible la salvación, pero yo fui el responsable de mi fe. Y en la otra forma es: Señor, todo viene de ti, ¿sí? La gloria a Él. Otra forma de preguntar esto, esta no fue mi meditación, John MacArthur, un pastor de Los Ángeles, y Miguel Núñez, un pastor de República Dominicana, meditaron en esto y cayeron en esta conclusión: si Cristo murió por todos y cada una de las personas, entonces hay personas en el infierno por las que Cristo murió. Está potente, ¿eh? Pregunta: ¿puede haber personas en el infierno por las que Cristo murió? No puede. Porque aquí dentro de todo esto, estamos metiéndonos muy adentro. Adentro de todo esto es: ¿la expiación funciona? Y si funciona más o menos, o funciona perfectamente. Bien. Vámonos más allá. Si Cristo pagó en la cruz por los pecados de todos los hombres,
entonces hay personas en el infierno por las que Cristo pagó todos los pecados. Está tremendo. Entonces seríamos universalistas. Pero el universalismo es una farsa, porque sabemos que hay personas en el infierno, ¿no? La Biblia lo dice. Y digo, hay un montón de testimonios, ¿no?, en la Biblia. Bien. Entonces a esto le llamamos expiación limitada. Reconocemos que el valor del sacrificio de Cristo es tal que sí sería capaz de salvar a todo el mundo. Vale tanto el sacrificio de Cristo que su sacrificio tiene la capacidad de cubrir a toda la humanidad. ¿Sí me explico? Pero la Biblia es clara en que no se pagaron los pecados de toda la humanidad. No fue el diseño. Ya hablamos entonces no de capacidad y de alcance, sino de diseño. ¿Para qué Dios mandó a Jesucristo a morir? Cuando hablamos del propósito, estamos hablando del diseño. ¿Sí? ¿Con qué fin pensó Dios mandar a Jesucristo al morir en la cruz? Para hacer posible, pero sin la garantía de que alguien en particular se salve, y pues ya se los dejo a ellos, o para asegurar la salvación de los suyos. ¿Cuál sería la respuesta más bíblica? Estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de lógicas acá. ¿Qué dice la Biblia? Solamente estamos poniendo todos estos elementos aquí. ¿Cuál fue el diseño de la expiación? ¿Asegurar o no asegurar? Ese es el punto. Asegurar. Y si Cristo murió por todos, estaríamos diciendo que está asegurando la expiación de todos, lo cual no es cierto. No es cierto. No es bíblico. Vuelvo a leer lo que dice el teólogo R.C. Sproul. Dios el Padre diseñó la obra de redención específicamente con miras a proveer salvación para sus elegidos, y que Cristo murió por sus ovejas y entregó su vida por aquellos que el Padre le había dado. Creo que este es mucho más de acuerdo a la Biblia que el otro. Yo lo veo así. Lo que resta ahora sí es ver esto en la Biblia. ¿En qué pasajes podemos ver todo esto, no? Primero me voy a enfocar en un grupo de pasajes que muestran que Cristo murió por este grupo de escogidos, y después me encargaré de presentar algunos pasajes controversiales que parecía decir lo contrario, ¿no? Entonces primero vamos a Isaías 53. Vamos rápido porque se nos está acabando el tiempo. Isaías 53. Dice, versículo 10: pero quiso el Señor quebrantarlo. ¿Sí se acuerdan de qué trata Isaías 53, verdad? Sí. Está hablando del sacrificio de Cristo, exactamente, y cómo estuvo todo eso. Versículo 10: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda, ¿qué? De expiación. Ahí está la palabra. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, o sea, Cristo, justificará a todo el mundo. No, a muchos. Y cargará las iniquidades de ellos. Juan 10. 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Y qué dice? Yo doy mi vida por las ovejas. Y obviamente se refiere a las suyas. Tito 2:14.
Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Con qué propósito? Para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y Efesios 1, 4, 8 dice, porque Dios nos escogió. Habla entonces de alguien, de este grupo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor a este grupo nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre este grupo, sobre nosotros, en Cristo, en el amado. En Él, este grupo, nosotros tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar con nosotros, para este grupo, en toda sabiduría y discernimiento. Y Romanos 8:30 creo que es muy bueno Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena que no se rompe. Bien. Algunos pasajes controversiales. Entonces, ¿qué quiere decir Juan 3:16? ¿No? Ese sería el pasaje quizás más controversial por ser el más conocido. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Alguien lo escuchó? Más fuerte, por favor. Porque todo aquel que no cree, A ver. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, no tenga vida eterna. Excelente. Ok. Y Juan 4:42 menciona algo similar, ¿no? Decía la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Dices, pues entonces, a ver, ¿es Salvador del mundo o Salvador nomás de algunos, no? Y lo que tenemos que hacer aquí es aclarar qué significa mundo. ¿Qué significa mundo? ¿La tierra? ¿Algo más podría significar mundo? Todos nosotros es algo más ambiguo. ¿Qué significa todos nosotros? ¿Toda la humanidad? Toda la humanidad. ¿Algo más podría significar? Bueno, vamos a hablar unos pasajes para ver que sí significa muchas más cosas. Juan 1:10. Ahí estamos en Juan, ¿verdad? Juan 1:10. ¿No sería también que, Dios amó al mundo porque somos su creación, a todos nos amó, pero somos nosotros que todos nos amamos? Vamos a ver qué significa mundo primero y ya después deliberamos, ¿ok? Juan 1:10, ¿qué dice? Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Pausa. El mundo fue hecho por medio de él. ¿A qué tipo de mundo se está refiriendo? ¿O qué significa la palabra mundo? Al planeta Tierra. O si nos vamos un poquito más allá, al terreno físico, ¿no? Porque está el mundo espiritual, el mundo terrenal. Este es el mundo terrenal. Creo que puede ser, ¿no? Pero aquí mismo usa la palabra mundo de otra manera después de eso. ¿Y el mundo no lo conoció? El mundo no lo conoció. Ya no estamos hablando del plano terrenal, estamos hablando de gente, ¿verdad? Y acá podríamos decir, pues sí, humanidad completa. Bien. Pero si nos vamos a Juan 12:19. ¿Qué dice? Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo, se va tras él. Wow, ¿qué significa esta palabra mundo? ¿Significa todo y cada persona de la humanidad va tras Jesús? Sí, es una hipérbole para decir, pues, mucha gente se va tras él.
Entonces, no necesariamente la palabra mundo significa toda la humanidad, ¿verdad que no? No. Otra más. Primera de Juan 2:15. Esto se los leo. Que dice, no améis al mundo ni las cosas que están ahí. ¿Qué significa la palabra mundo ahí? ¿A toda la humanidad? No. ¿Qué significa? ¿A las cosas terrenales? Al sistema de valores anticristiano. De valores anticristiano. Todo lo que, para lo que el mundo dice, wow, tú dices, no, eso no. Es otra acepción. O sea, si pusiéramos, ya ven que a veces buscamos en el diccionario una palabra y vienen como 5, 7, 10 significados. Son acepciones. Acepciones quiere decir que es una forma de que esta palabra significa, es otra palabra, pero la misma palabra puede significar 10 cosas diferentes. Eso pasa con la palabra mundo. Ahora, entonces no necesariamente significa humanidad completa. Piensa en esto. ¿De qué raza era Juan quien escribió todos estos pasajes? Judío. ¿A quién les está escribiendo Juan? A los judíos. Generalmente o principalmente. Los judíos consideraban que el pueblo escogido o a quien le pertenecía la salvación era solo a ellos, ¿verdad? Imagínate que Juan les diga a los judíos, Dios amó al mundo. ¿Qué es lo que Juan quiere decir? No solamente los judíos. Dios abrió su amor hacia a otras naciones. ¿Qué es lo que quiere decir Hechos 11? No lo voy a leer, no lo busquen, pero es cuando a Pedro le viene esta sueño raro de la sábana que baja con animales impuros, ¿no? Y Dios le dice, mata y come. No, eso es impuro. No llames impuro a lo que yo he santificado. Y entonces después de 3 veces eso, llega ¿cómo se llama? No, llega, no me acuerdo de este señor, que no era judío, era un gentil temeroso de Dios. Entonces llega y pues ven conmigo, y entonces en la casa había puros que no eran judíos y para Pedro era impuro, y entonces era una enseñanza para decirle, ya no son solo los judíos. La salvación ahora es para el mundo, ¿sí? Y entonces cuando regresa a Jerusalén y todos así como, ¿qué pasó? Pedro les empieza a contar y esta es la expresión de una persona. Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¡Wow! Dios amó ahora sí al mundo. Bien, con esto en mente podemos pasar a 1 Juan 2:2, cuando dice, Él mismo es la propiciación, y tenemos que entender la expiación aquí, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ya se entiende mucho mejor esto, ¿no? ¿A qué se refiere el mundo aquí? No solo a los judíos. Wow, esa salvación se abrió para todo el mundo, ¿no? Bien. Ahora vamos a otro pasaje controversial y con ese terminamos. Vamos a 2 de Pedro 3:9. Cornelio. Muy bien, gracias. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca o que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Es un pasaje, sí,
sino que todos vengan al arrepentimiento. Este es un pasaje sí problemático, pero necesitamos aclarar quién es quién y qué significa. Hay dos palabras clave aquí para entender. ¿Qué significa que no quiere, que ninguno, que no quiere? Esa es una palabra clave, quiere o querer. Y la segunda palabra clave es que ninguno. Y ninguno incluye entonces que todos se salven, ¿no? Y tenemos que entender la palabra quiere. ¿Qué significa quiere? Significa que está dentro de su voluntad, que nadie... Ahora, ¿de qué voluntad estamos hablando? Hay varios tipos de voluntad. Hay como 6 acepciones. Ahora sí. La primera es la voluntad decretiva. Lo que Dios dice, eso se va a hacer. Y nadie puede modificarlo, ¿no? Entonces dice que todos se salven, entonces todos van a estar en el cielo. Entonces, si todos están en el cielo, pero vemos que no es cierto, entonces esa no es la acepción que buscamos. La segunda voluntad es la de los mandamientos, que eso es lo que yo estoy mandando, es lo que yo quiero que hagan ustedes, pero pueden, o sea, tienen la capacidad de romper esos mandamientos. Aparte sería algo medio absurdo que no tienes permitido morir, ¿eh? No tienes permitido perecer. Pero una tercera acepción puede ser que quiere decir deseo. Me encantaría. Ese es mi deseo, porque dice Ezequiel, yo no me complazco, no deseo en la muerte del impío. No es algo que me complace. Yo quiero que todos vengan. ¿Sí? Pues ese para mí es la más, dentro del contexto de lo que está hablando, es la más aceptable. Pero después viene que ninguno. Tenemos que aclarar eso. ¿Qué significa ninguno? ¿Ninguno de qué? ¿De qué grupo? ¿De quién? Ninguno de los creyentes, no ninguno de todo el mundo, sino ninguno de sus creyentes, de sus escogidos más bien, sino que todos de ese grupo lleguen al arrepentimiento. ¿Bien? O sea, ¿un escogido puede rechazar? No, porque hay una doctrina de la gracia que se llama gracia irresistible, que la vamos a ver más adelante. Conclusión. Vimos 2 palabras, expiación y limitada. Entendemos cómo es que la expiación, o esta palabra puede, que en esta palabra hay mucha gracia, ¿no? Sí la entendemos ahí, ¿no? Es como que es que no merecía y la muerte de Cristo fue mi sustitución. Él pagó por mí. Yo transferí todos sus pecados, todos mis pecados a Él, y yo ya estoy libre de la culpa. Yo puedo estar reconciliado con Dios, puede ser mi papá, yo puedo ser su hijo y puede estar todo bien. Y gracias a Dios por eso podemos entender la gracia de Dios ahí. Pero las doctrinas de la gracia se llaman doctrinas de la gracia porque la gracia se derrama en todos lados, incluso en la limitación de esa expiación. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en la limitación de la expiación? O sea, en que solo pagó por algunos. Les voy a decir cómo. En que asegura. Él lo asegura. Sin esa seguridad, cualquiera podría decir, no, es que yo estaba escogido, pero no pago por mí. Ay, o digo, sí pagó, pero pues es que depende de mí y sabemos que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Él tiene que obrar en nosotros. Entonces, cuando pensemos en la limitación de la expiación, hay que pensar en la garantía. Dios garantizó nuestra salvación en Cristo. Ese es el punto, la garantía. Bien. ¿Con qué se quedan hoy? Les lo voy a dejar hablar. ¿Con qué se quedan hoy? Pues que Dios es demasiado misericordioso con nosotros. Es muy bueno y a pesar de lo que somos, nos perdona. Excelente. ¿Qué más? Porque somos realmente bienaventurados en escuchar y entender eso. ¿Qué? Porque nos da una esperanza. Sí. ¿Qué más? Quiero poner una idea en ustedes. En cuanto al evangelismo, esto podría
matar el espíritu de evangelismo. Así como que, entonces, o sea, mi evangelismo, el compartir el evangelio, pues entonces, pues, no va a depender de que ellos digan que sí. Entonces, ¿para qué le hago, no? Pero quiero que lo veamos de otra forma. Cuando le compartimos el evangelio, como le dije la semana pasada, nosotros aventamos la semilla por todos lados. Lo que Jesús está haciendo es asegurar que alguien va a creer. Alguien va a creer. Eso lo está asegurando. Eso es, wow. Entonces, más bien es impulsarnos a, sigue aventando para encontrarlos, sigue aventando. Porque nosotros realmente no sabemos quién es elegido, no sabemos por quién pagó, entonces podemos decirle, hey, cree en Cristo, y si crees en Cristo tus pecados son pagados. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy muchas gracias por esta doctrina, Señor. Gracias porque solo eres muy misericordioso y nos das tanta gracia, Señor, en todo. Te ruego que nos ayudes a comprender y a meditar un poquito más en esto, Señor. Y conforme nuestra comprensión vaya creciendo, que nuestra alabanza vaya fluyendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.